Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Ureña y en esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video 3.6-4. Bueno, comenzamos. Tenemos una fuente de voltaje variable que varía respecto a una corriente IA, que es esta. Tenemos que encontrar cuánto es la corriente IA, cuánto es la corriente IB. Y además tenemos que calcular también... Creo que es todo. Pero pues vamos a terminar el circuito una vez. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos una resistencia en serie, otra resistencia en paralelo. Por lo tanto, podemos rehacer el circuito de una forma más optimizada, un circuito equivalente más sencillo de resolver. Le vamos a toda esta resistencia R1. Primero vamos a resolver la resistencia en serie. Y vamos a decir que es 10 más 8. Ahora, tenemos esta resistencia 10 más 8 está en paralelo con una resistencia de 9. Por lo tanto, haremos una suma de resistencias en paralelo. Y esto es igual a 6, si mal no recuerdo. 1 sobre 1 sobre 18 más 1 sobre 9 es igual a 6 ohms. Por lo tanto, la resistencia que tenemos aquí vale 6. Todas estas resistencias, de hecho me hizo falta algo muy importante, que es colocar los nodos. Eso siempre se tiene que hacer al principio, disculpen. Debido a que este nodo y este nodo acá, podemos juntarlo acá debido a que no hay ningún elemento. Entonces, no se redistribuye corriente y no se pierde voltaje. Así que podemos poner el nodo acá. Puedo poner un nodo B aquí. Puedo poner un nodo C acá. Y puedo poner un nodo D aquí. Ok. Entonces, la resistencia que va de A a B, tomando en cuenta, pues, perdón, el paralelo de esta, que como podemos observar, todas estas resistencias tienen en sus extremos los nodos C y D. Y también tiene como paralelo, entonces, la resistencia al voltaje, debido a que sus extremos se encuentran entre los nodos C y D. Entonces, para obtener el valor de esta resistencia, la cual llamé R2, tenemos que hacer la suma de los inversos, el inverso de eso. 1 entre 24, más 1 entre 8, más 1 entre 12. Esto, si mal no recuerdo, nos da 4, pero siempre tenemos que calcular. 1 entre 24, más 1 entre 8, más 1 entre 12. Todo esto lo inversa nos da 4 ohms. Por lo tanto, la resistencia que está aquí es de 4 ohms. Como dijimos ahorita, debido a que aquí se conservaron los nodos. Este es el nodo C, este es el nodo A y este es el nodo D. Como podemos observar, el nodo B era nomás para diferenciar cuánto es la corriente de A a la corriente de IB. Entonces, este elemento del circuito, que es la fuente variable, está en paralelo con la resistencia. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la ley de Kirchhoff del voltaje. ¿En dónde? Entre los nodos AC, entre AC, CD y DA. Eso quiere decir que el voltaje de A a C más el voltaje de C a D más el voltaje, está viendo si está grabando, de D a A es igual a 0. ¿Conocemos el voltaje de A a C? Todavía no, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ah, pues el voltaje que hay de A a C, utilizando la ley de Ohm, nos dice que es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. ¿Tenemos la corriente? Oh, sí la tenemos. ¿Y cuánto es? IA. Entonces, IA recorre todo este segmento. IA. Entonces va a ser IA multiplicado por la resistencia, que son 6 ohms. Por lo tanto, el voltaje de AC es igual a 6 veces IA. Ahora, el voltaje de AC es 6 veces IA. ¿Cuánto es el voltaje de C a D? Ah, pues más a menos, 3 veces IA. ¿Cuánto es el voltaje de D a A? Menos a más, menos 27 volts. Y esto va a ser igual a 0. 3 más 6, 9. 9 que 9 veces IA. Y esto es igual a 27. 27 entre 9, 3. Por lo tanto, IA es igual a 3 amperes. Entonces ya conocemos cuánto es la corriente IA.
son 3 amperes. Por lo tanto, también podemos conocer cuánto es el voltaje que va. Aquí puse de A a C, pero realmente es el voltaje que va. Ah, no, sí, está bien, perdón. El voltaje de A a C es 6 por 3. El voltaje de A a C es igual a 18 volts. A su vez, podemos conocer cuánto es el voltaje que hay. Esta es una B, no es una raíz cuadrada. De C a D, que es igual a 3 veces IA, que es igual a 3 por 3. El voltaje de C a D es igual a 9 volts. Entonces, utilizando de nuevo la ley de Kirchhoff del voltaje en ACD, podemos decir que el voltaje de DA es igual a 27. Ese ya lo teníamos, pero pues vamos a anotarlo de todas formas. El voltaje de D a A es igual a menos 27, por lo tanto el voltaje de A es igual a menos 27 volts. De A es igual a menos 27 volts. Ahora sí, conocemos cuánta corriente entra. Aquí puse IA igual a IA. Conocemos cuánta corriente entra, que son 3 amperes. Conocemos que esta fuente de voltaje está en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, utilizando la ley de Ohm, podemos decir que la corriente, voy a poner de hecho acá abajo, que la corriente a la cual voy a llamar, aquí se sale una corriente IB, esta la voy a llamar corriente I1. La corriente IB va a ser igual a, despejando la corriente a la ley de Ohm, el voltaje de CAD dividido entre la resistencia, que en este caso son 4 ohms. Entonces el voltaje de CAD, 9 volts, entre 4 ohms, 9 cuartos de ampere es igual a la corriente IB. Entonces, ya tenemos cuánto es la corriente IB. Nos falta la corriente I1. Utilizando la ley de Kirchhoff de la corriente en el nodo C, obtenemos que 3 amperes es igual a I1 más IB. ¿Sí se ve? I1 más IB. Por lo tanto, I1 es igual a 3 amperes menos IB. I1 es igual a 3 amperes. Bueno, una vez. 3 amperes menos 9 cuartos. ¿Cuánto es? 3 menos 9 cuartos son 3 cuartos de ampere, que es la corriente I1. Y volviendo al circuito original, eso quiere decir que aquí tenemos una corriente de 3 cuartos de ampere. 3 cuartos de ampere. Ya conocemos cuánto es la corriente IB, que son 9 cuartos de ampere. Conocemos la corriente IA, que son 3 amperes. Conocemos cuánto es el voltaje de A a B, el cual dijimos que son... De hecho no lo hemos calculado, ¿sí? Pues sí. Ah, sí lo calculamos debido a que el voltaje de AB es el mismo que el voltaje AC, porque aquí como no hay ningún elemento, podemos decir que el voltaje aquí es 0. Entonces el voltaje de AB es el mismo que el voltaje de AC. Entonces el voltaje de A a B es igual a 18 volts. Ahora sí, ya que tenemos el voltaje de AB, podemos obtener cuánto es la corriente esta que pasa por acá.
y la corriente esta que pasa por acá, que alimentan a la corriente IA. Llevamos a esta corriente I2 y esta la corriente I3. Entonces, la corriente I3 va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje de A B dividido entre la resistencia, que son 9 ohms. Entonces el voltaje de AB, 18 volts, entre la resistencia, que son 9 ohms, nos da como resultado 2 amperes. ¿De qué? De la corriente I3. Utilizando la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de las corrientes, si aquí entran 2 amperes y salen 3 amperes, eso quiere decir que aquí también tienen que entrar por la corriente I2 1 ampere. Entonces ya conocemos la corriente arriba, la corriente abajo, la corriente que sale. Conocemos la corriente que sale, conocemos la corriente que sale. Aquí se divide en otra corriente, la cual voy a llamar la corriente I4. Aquí se divide en otra corriente, la cual voy a llamar la corriente I5. Y se devuelve la misma corriente I5, porque todo lo que entra tiene que volverse. Aquí se divide en otra corriente, la cual voy a llamar I6. Y aquí se divide en otra corriente, la cual voy a llamar I7. Me disculpas, está acabando la batería, vuelvo en unos segundos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos todo el voltaje que va de C a D debido a que todos están en paralelo y tenemos las resistencias, podemos calcular las corrientes. Entonces, la corriente I4 va a ser igual a ¿qué cosa? El voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje de C a D dividido entre la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 24 ohms. ¿Cuánto es el voltaje de C a D? Dijimos que es... por aquí. Por aquí debe estar. Siempre se me pierden. 9 volts. Divididos entre 24 ohms. Estos son 9/24avos de ampere. Y esta es la corriente I4. Utilizando la ley de Kirchhoff, en este nodo que está acá, voy a llamar el nodo E. En el nodo E, podemos decir que IB es igual a la corriente I4 más la corriente I5. Como no conocemos la corriente I5, podemos decir que I5 es igual a IB menos I4. ¿Por qué no me avisan que no me están viendo? Entonces, IB dijimos que es... IB es igual a 9 cuartos de ampere menos la corriente I4, que son 9/24avos de ampere. Entonces, 9 cuartos menos 9/24avos es igual a 15 octavos de ampere. ¿Y qué es esto? La corriente I5. Entonces ya conocemos cuánto entra también. Ahora, utilizando la ley de Ohm, podemos decir que la corriente I6 es igual a el voltaje de C a D, dijimos que son 9 volts, dividido entre la resistencia, que son 8 ohms. Estos son 9 octavos de ampere de la corriente I6. Y utilizando de nuevo la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, podemos decir que la corriente I7 es igual a 9 volts dividido entre 12 ohms. Esto nos da como resultado 9/12avos de ampere. ¿Qué es esto? La corriente I7. ¿Qué tenemos en común aquí? Si utilizamos la ley de Kirchhoff en un nodo que voy a llamar este que está acá, voy a decir que se llama el nodo F, vamos a decir que la ley de Kirchhoff de la corriente aplicada en el nodo F es I5 igual a I6 más I7. ¿Cuánto es I5? Ah, pues ya lo calculamos, dijimos que es 15 octavos de ampere. ¿Cuánto es I6?
9 octavos de ampere. ¿Y cuánto es I7? Dijimos que son 9 doceavos de ampere. 9 octavos más 9 doceavos es igual a 15 octavos de ampere. Entonces, ya resolvimos nuestro sistema. Tenemos todas las corrientes y tenemos todos los voltajes del problema. Y es todo, muchas gracias.